bueno. Bueno, en el Ujú, inglés lo hablaba muy bien, pero la forma en la que nos enseñaba no le entendía. ujú, Recuerdo que algunos de mis compañeros sí lo entendían, pero yo no le ajá. entendía nada. Entonces, recuerdo que solamente aprobé su materia porque cumplía con las actividades, Ajá. pero no entendía ya después, no recuerdo si fue segundo o tercero, que nos tocó con su hijo y tampoco le entendía. Ya después hasta la prepa fue cuando una profesora muy linda, y era como muy dinámica y nos Ajá. hablaba en inglés, y también había otra profesora que teníamos nuestro laboratorio y nos hacía algunas actividades. Y ya fue cuando ahí poco a poco como que ya empecé a entenderlo un poquito y intentaba explicarnos. Y más o menos entendía yo algo, no Ujú. muchas cosas, pero sí. Y ya después de ahí fue cuando no sabía qué estudiar, y ya fue cuando entré a la normal. No era Okay. como mi primera opción, pero, Ajá. pero pues ya dije, bueno, tienen Ya la estaban carrera a de tomar. inglés. Sí, Ajá. tienen la carrera de inglés. Mi hermana me dijo que iban a ingresar a nuevos profesores certificados, y yo dije, bueno, yo creo que voy a poder aprender inglés. Sí. Okay. Okay, okay, vale. Muchas gracias, sí. Lili. Am, yo creo que como a los 18 fue cuando empecé. Okay. Ajá. Sí, y pues más o menos. Ajá, y empezaste igual con vocabulario, ¿cómo fueron tus clases? ¿Fue igual en la escuela o fuiste en particular? No, me metí a unos cursos de inglés en la Facultad Ujú, de Lenguas. ujú, Pero la verdad es que tenía como varias, bueno, como iba a la uni, tenía como varias cosas que hacer y no, casi no terminaba los cursos. Y ya ujú. entré por completo ahorita a la normal. Ok, ok, Sí, ok. profe. Ok, ¿y cómo te pareció el método de enseñanza de la UAP? Em, bueno, sí había como, oh, pues, sí, bueno, sí me gustó, solo que pues no me dio tiempo y Ujú. ya no pude seguir. Ok, ok, pero fue a los 18, digamos. Ajá, Ok, vale. Hi, Alex. Hi, teacher. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. And what about you? I'm fine, thank you. We are talking about how did you learn or how did you acquire the second language. Mm, So, well, uh-huh. what can you tell us? How did you learn or how did you acquire the language? I mean, the English. Um, like I acquired it like a baby acquires a language because I grew up in that environment Okay, and my kindergarten was was all English. bilingual. Yeah, no, it's because I grew up there in the States. Okay. Yeah. Okay. 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 That makes the difference between one and the other one. Well, guys, vamos a hablar sobre la diferencia entre adquisición y aprendizaje. Y como todos ustedes, bueno, como lo refirieron sus compañeros, pues es eso, ¿no? La gran diferencia entre aprendizaje y entre adquisición.
Entonces, el proceso de adquisición del lenguaje, pues se puede decir que requiere poco esfuerzo y normalmente termina o culmina en el dominio perfecto del idioma. Mientras que el aprendizaje de una segunda lengua, pues implica, digamos, un esfuerzo y suele derivar en el manejo poco adecuado del lenguaje 2. Y vamos a hablar sobre esta teoría y sobre esto un poquito. Entonces, permítanme 2 segundos, chicos, por favor, porque ya hicieron. Ay, perdón, chicos, fue de improviso. Perdón, ya. Entonces estábamos hablando de la diferencia. Entonces, normalmente, bueno, hay autores que manejan que el proceso de adquisición, pues es, nulo o poco esfuerzo, ¿no? Y que termina en el dominio perfecto. Hay algo que se llama the critical point, que es como cuando llegan a esa edad donde algunos lingüistas manejan que ya no se puede adquirir o no se adquiere el lenguaje o aprende de la misma manera y entonces esto provoca que no se sea totalmente nativo, digamos, o que no se tenga la misma pronunciación, que haya diferencias, ¿no? Entonces, la adquisición ocurre de forma inconsciente y espontánea a partir del uso de la lengua en un contexto natural, como Alex, por ejemplo. Él se crió en Estados Unidos, entonces tuvo el acercamiento a esa primera lengua desde que era pequeño, entonces para él es como una forma natural de ver el idioma, es como nosotros con el español. De esto habla la adquisición y su mayor exponente fue Crashing en 1982. La teoría de Krashen la vamos a ver la próxima clase y habla de que simplemente la lengua se va a dar, ¿no? Es un poquito tipo Chomsky, sin embargo Chomsky es un poquito más, más cerrado de cómo se adquiere el lenguaje y Krashen es un poquito más abierto y igual se enfoca al significado y la forma en que se adquiere incidentalmente, o sea, cuando se es pequeño, y la adquisición produce un habla fluida y consiste en la internalización de un conjunto de reglas. Entonces, por ejemplo, nosotros con el español ya no vamos a pensar, ya no casi no, bueno, es muy raro que alguien lo haga, que estés pensando justamente en la estructura. Creo que todavía en inglés lo hacemos un poquito más, que dices, ok, voy a usar pasado simple o voy a usar presente perfecto continuo. O sea, a veces no sabemos un poquito más ¿cómo se llama? Las reglas gramaticales, por ejemplo, de inglés que del español, ¿no? Entonces, pues esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, que ya no se piensa tal cual en la gramática, sino que ya es algo natural y algo fluido que va, que se va repitiendo o que se va dando y que esto hace que sea la diferencia entre adquisición y aprendizaje, porque el aprendizaje, pues como bien dijeron ustedes, consiste en un proceso o en el conocimiento consciente de las reglas que asocian con otro lenguaje. Y normalmente se da, por ejemplo, ya cuando se adquiere, hay escuelas, por ejemplo, que solamente aceptan a niños a partir de los 4 años, porque pues a esa edad ya, o sea, un niño de 3, 4 años ya puede hablar bien español, entonces ya tiene como la estructura y un poquito más de vocabulario,
en español. Entonces ya teniendo esa base de esa lengua, de ese lenguaje, ya se enseña en la segunda lengua, ¿ok? Pero, sin embargo, pues hay personas que desde que son bebés se recomienda que se empiece a enseñar el segundo idioma. ¿Ok? Entonces, pues esa es la diferencia, chicas. Como ustedes dijeron, la adquisición se da de una forma natural en una lengua y normalmente se da en un contexto natural desde casa, y el aprendizaje es aprender esa lengua conscientemente, y es normalmente aprender las expresiones lingüísticas, saber cuándo se van a adquirir, cuándo se van a usar, y lo mismo, ¿no? A veces pasa que uno quiere decir algo en inglés, entonces empieza a pensar, ¿cómo se decía? Ok, ya, y ya lo dices, ¿no? O sea, no es tan natural o tan espontáneo como podrías llegar a ser el español, que ahí se adquiere la lengua, digamos, en nuestro caso. Entonces, the language acquisition does not require extensive use of conscientious grammatical rules and do not require tedious drill. Ajá, entonces, es eso, ¿no? La adquisición del lenguaje pues no se va a basar en reglas gramaticales y ni en repeticiones tediosas ni nada de eso, sino que se va a basar en el entorno natural, ¿no? Entonces, el término adquisición del lenguaje describe el desarrollo gradual de la capacidad de expresarse en una lengua, utilizándola con naturalidad en situaciones comunicativas. Y el término aprendizaje, por el contrario, se aplica a un proceso consciente de acumulación de conocimientos del vocabulario y la gramática de una lengua, ¿ok? Entonces, ustedes se van a topar con alumnos que pues ustedes les van a tener que enseñar, ¿no? Van a ir por el proceso de learning. Sin embargo, pues lo ideal sería pues que se hubiera esa adquisición un poquito natural. Por eso se recomienda que en las clases de inglés sean habladas, o sea, por ustedes en inglés, digamos, para que ellos también se vayan familiarizando con el sonido del inglés y con el sonido del idioma. Y eso les va a ayudar mucho a ellos a la hora de que tengan que hacer, bueno, pues a la hora de la producción, y también ellos se sentirían un poquito más pues más en confianza, y de poder usar esa clase precisamente para poder expresarse y para poder usar el idioma. Ustedes ya hicieron prácticas, ¿no? Creo que en tercero hacen. Sí, ¿Y cómo les fue en sus prácticas? Más o menos, ¿qué pudieron observar en las secundarias a las que fueron? bueno, pues a mí en lo personal me gustó mucho ir de prácticas. Bueno, lo que observamos, pues obviamente desde el principio, cuando vamos, a lo mejor cómo los maestros implementan su clase, ¿no? Porque, bueno, las secundarias, pues a las que vamos, pues lo regular, de mínimo te tocan 35 alumnos y de máximo yo creo que a lo mejor hasta 50, ¿no? Entonces son Ujú, grupos numerosos. Tienes que ver a lo mejor cómo funciona un salón en donde solamente hay 35 alumnos y a lo mejor otro en donde hay un número de alumnos de 50, ¿no? A lo mejor qué método utiliza el profesor para dar su clase, qué actividades les gustan más a los alumnos, qué ujú, actividades dejan de poner atención, o en qué momento de la clase ya no están poniendo atención, como que a lo mejor estrategias, métodos, eh, pues el nivel de inglés de los alumnos, si a lo mejor es muy ujú. bajo, cómo te vas a adaptar para dar una clase de inglés, ¿no? Porque pues si los alumnos de plano pues no, su nivel de inglés está muy bajo, pues bueno, te debes de adaptar a eso. Si su nivel de inglés pues no es tan bajo, también te adaptas a eso. Como que todos esos aspectos son los que debes de observar cuando vas. Ajá. ¿Y cuánto duran las clases de inglés en las secundarias? 45 45 minutos. Sí, bueno, a mí me tocaban sesiones de 50 minutos, profe. Ujú. Ok, 45, 50 más o menos, pero pues de ahí ya no pasa, ¿no? Sí, Sí, por lo profe, ya no. regular en secundaria 50 minutos es como lo básico, ¿no? No son clases de una hora. Ok, bueno. Sí, entonces pues
Es como, gracias, muchas gracias, chicas. Pues sí, pues es como ustedes comentan, o sea, sí, sí hay que fijarse un poquito de todo, ¿no? Y aparte, pues precisamente por los métodos en los que se enseña el inglés, porque pues habrán profesores que los hacen de una manera dinámica y otros que lo hacen un poquito diferente, y ahí es donde puede haber la gran diferencia, ¿no? Entonces, los estudios sobre adquisición del lenguaje demuestran que los procesos para la adquisición de una lengua materna y para la segunda lengua son distintos, ¿ok? Bueno, lo que dice Chomsky es que en términos muy sencillos empezamos en blanco con la gramática universal, ¿no? Al emprender el proceso de adquisición de una primera lengua. Vamos a ver más adelante a Chomsky, vamos a hablar un poquito más de la gramática universal, pero en resumen habla sobre que todos los seres humanos tienen la capacidad de producir el lenguaje innatamente. Entonces, él por eso dice que cuando uno es un niño puede adquirir un lenguaje o una lengua, ya que pues cuando eres pequeño, digamos, viene innato en ti que vas a hablar. Entonces, eso es como que su principio y es como siempre, se ha desarrollado todo lo que es la gramática universal. Entonces, pues dotado se supone que con una primera lengua, como les comentaba hace rato, se va a volver esta primera lengua como punto de referencia para una segunda lengua. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto que hay, bueno, una forma, por ejemplo, de enseñar gramática es hacer la relación a veces con algún tiempo gramatical en español y que ya se entienda en cómo se produce en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues que el presente perfecto continuo, pues explica cómo se aplica en el español y ahí dices, ok, ya, con que eso se llamaba. Ok, pues no. Entonces ya sabes un poquito más cómo lo vas a aplicar, digamos, ya que lo entiendes desde el punto de vista o desde el español, que es un idioma que manejamos, y entonces se vuelve como un poquito más fácil de entender o de adquirir, digamos, esa estructura gramatical, porque al final, pues, es eso, ¿no? Irlo adquiriendo, porque lo que se quiere es que a pesar de que se aprenda, se vuelva parte pues, del estudiante, ¿no? O que por lo menos tenga, la capacidad de poder comunicarse, que es al final también uno de los objetivos. Entonces, podemos decir que la lengua materna se adquiere en un ámbito natural y sin alistar los elementos lingüísticos de su contexto, ¿ok? Es pocos las familias o son pocos las personas que ves que le estén enseñando a un niño o que ahí está un niño aprendiendo a hablar y que le digan, no, se dice yo fui, porque es en pasado. Entonces, o que se pongan a explicarle la parte gramatical o la parte lingüística, ¿no? Entonces, pues normalmente se da en el ambiente natural y se da pues de una forma espontánea, ¿no? Y en todo caso, si el niño o la persona empieza a cometer algún error, pues hay que corregirlo en ese momento para que ese error deje de ser un error y no se vaya a fosilizar. Entonces, tanto en el lenguaje 1 como en el lenguaje 2, que el lenguaje 1 es el Mother Tongue, existen etapas de adquisición en las que se van cambiando las competencias. En cualquier momento del proceso de la adquisición de un segundo lenguaje, el hablante cuenta con una gramática mental mediante la cual organiza los datos lingüísticos que recibe y percibe. ¿Okay? Entonces, esto dice que cuando una persona ya es consciente o cuando ya toma la decisión de aprender tal cual un nuevo lenguaje, pues organiza, digamos, todos los datos o todo lo que se tiene en su cabeza, digamos, en una carpeta por ahí que tiene. Entonces ya como que cada vez que lo va recibiendo o lo va percibiendo, pues ya va ocupando esos recursos, ¿ok? Pero sin embargo es eso, ¿no? O sea, que se tiene como que ahí y pues igual el mismo entorno y el mismo contexto no permite que sea igual la expresión. Por ejemplo, ustedes tal vez podrían practicar un poquito más su inglés en la escuela, porque tenían clases o porque entre ustedes hablaban inglés y pues no había ningún problema. Sin embargo, tal vez ahorita alguno tenga alguna situación de que no haya practicado mucho su inglés precisamente o a causa de la pandemia, porque pues no es igual, quieran uno, la forma de interacción o la forma en la que ustedes o la cantidad de horas al día en que hablan inglés en la escuela o el que hablan inglés ahorita en sus casas. Entonces, cada vez que ustedes pues necesitan, digamos, algún recurso de
del lenguaje, pues van y buscan y ya lo utilizan, ¿no? Digamos. Entonces, así es más o menos como funciona. Entonces, una persona adquiere una segunda lengua mediante el aprendizaje instruido y puedes llegar a dominar las estructuras muy complejas. Y la enseñanza explícita del segundo lenguaje ayuda a procesar más rápidamente, pero solo cuando se está dispuesto a aprenderla, de acuerdo con cierto grado de madurez cognitiva. Entonces, pues, hay teorías que manejan que hasta cierta edad, digamos, de, ¿cuánto de cuánto? De 6 a 7 años, parece que es la edad en la que se maneja que es el critical point, que es cuando una persona, un niño, ya adquiere el lenguaje a esa edad y más adelante pues ya no se va a adquirir tal cual el lenguaje. Sin embargo, pues ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando una persona se va a vivir a Estados Unidos o se va a vivir a Inglaterra o se va a vivir a algún lugar que sea anglohablante, muchas veces puede adquirir el lenguaje tal cual y adquiere igual los tonos, la pronunciación y eso. Entonces, ahorita hay mucho debate sobre esa teoría porque pues sí se sabe que si una persona digamos, se dedica y se vuelve como inmersa en ese ambiente, puede llegar a adquirir el lenguaje como si fuera un nativo. Entonces, pues eso vendría siendo la diferencia, ¿no? También entre lo uno y otro, y entonces cuando ya una persona quiere adquirir el segundo lenguaje, pues ya está dispuesta a aprenderlo, pero pues también, no sé si ya lo vieron, pues se necesita un correcto input y pues se necesita la motivación, ¿no? Que puede ser intrínseca o extrínseca. ¿Eso ya lo vieron? Sí, creo que sí, pero ya no nos acordamos tanto. Bueno, ya no me acuerdo yo. Ajá. Ok, la motivación intrínseca, digamos, es la que tiene cada persona en su ser, así de por dentro, así de, no, pues yo voy a aprender inglés porque me gusta, porque para pues, yo poder comunicarme, porque yo me quiero ir, tal vez, o porque quiero hablar, por internet con mis amigos y hacer amigos en otras partes, y poder hablar en inglés, ¿no? Entonces, tengo como esa motivación para yo mejorar, para yo ser mejor, o sea, que te ayuda a ti como digamos desde adentro. Y la extrínseca, esa es la extrínseca es la que viene, como dice, del exterior. La extrínseca es la que lo vas a hacer, no sé, porque tus papás te dijeron que si sacas 10 en la materia, te van a comprar algo. O lo vas a hacer porque si es solamente un trámite, si no lo haces, no vas a poder pasar al siguiente año. O porque, no sé, pues sí, o sea, la motivación viene de fuera, ajá, no viene de la persona, entonces cuenta mucho eso, el tipo de motivación que tenga la persona. Entonces, a veces sirve saber los alumnos para qué están aprendiendo o por qué están aprendiendo inglés. Ujú. Entonces, porque pues también puedes saber un poquito qué tan motivados están y qué tan motivados no están, y qué esperar y qué no esperar, porque pues al final no podemos obligar a las personas a que aprendan, ni podemos forzarlas. Entonces, lo más que se puede hacer es tratar de adaptar de cierta forma el material o tratar de presentar el idioma de una manera en que se vuelva precisamente atractiva para ellos y que pase tal vez de ser una materia que tienen que pasar o pasar de ser de una materia que simplemente tienen a pasar a ser una materia que les pueda gustar o que puedan a partir de ella construir algo más adelante y pues cambiar tal vez ese tipo de motivación que puedan llegar a tener los alumnos, ¿ok? Entonces, pues ustedes en secundaria se van a topar con miles de, de situaciones diferentes, entonces, pues sí es importante saber un poquito qué tipo de motivación o por qué están tomando las clases, ¿no? Pues la mayoría van a, supongo que contestar, pues porque se las dan, ¿no? Pero pues ahí entonces, pues sirve también conocer al grupo, ¿no? Cómo funciona, como había dicho esta Amairani, cómo, qué tipo de dinámicas les gustan, en qué momento dejan de poner atención y todas esas cosas, que todo eso les va a servir, les sirve mucho cuando hacen sus prácticas. Entonces, la relación entre el aprendizaje y la adquisición
pues es más bien una interacción constante. Entonces siempre están como en movimiento. Ajá, lo aprendes, pero lo adquieres, lo aprendes y lo adquieres. Esa debería de ser la fórmula mágica y perfecta de aprender el idioma, ¿no? O sea, que conforme vayas aprendiendo la gramática, lo fueras pudiendo utilizar en el día a día, y con eso ya se vuelva parte de ti. Y ya ahora sí puedas decir que es un bilingual brain. Okay. En el contexto natural, el niño escucha de forma verbal, aprende la gramática o aprende el idioma, lo usa, llega a ser parte de su repertorio y lo adquiere tal cual, ¿no? Una vez adquirida la forma, el niño o el aprendiz lo puede producir inconscientemente y dispone de ella para crear otras estructuras verbales. Esto es lo que pasa, digamos, en el contexto natural, que es lo que todos sabemos, todos lo vimos, todos pasamos por ese ciclo de aprendizaje del español o del inglés. Y en el aula, la relación entre el aprendizaje y la adquisición es un poquito semejante, pero pues en el modelo tradicional, el maestro determina la forma en que se va a aprender el lenguaje o que se va a aprender el segundo idioma, y la otra persona que está aprendiendo pues no controla tanto el proceso de adquisición. Entonces, puedes estudiar para aprender a dominar una segunda lengua, pero esto no garantiza la adquisición. Es un poquito eso, ¿no? También, ¿cuántos años hay personas que se echan estudiando inglés o yendo a clases de inglés y pues simplemente no pasan de solamente aprender cierto vocabulario o aprender ciertas reglas gramaticales, y a la hora de que ellos tienen que hablar o que escribir, simplemente pues no, hay ese bloqueo, ¿no? En la producción. Porque pues no lo están adquiriendo tal cual, solo lo están aprendiendo y lo están repitiendo, y no hay ese punto de adquisición del lenguaje. Entonces, ¿alguna duda, chicos, de esto? Creo que está muy claro y ya lo tenían ustedes un poquito más claro de cuál era la diferencia entre adquisición y aprendizaje. ¿Pero tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Ninguna, Ok, profe. muchas gracias, chicos. Entonces, ah, vamos a ver. Entonces, la enseñanza también va a ir de la mano a la secuencia de adquisición. La enseñanza formal debe tomar en cuenta el proceso inconsciente en la adquisición para introducir estructuras gramaticales de una segunda lengua, ¿ok? Entonces, esto quiere decir un poquito que tienen o se tiene que enseñar el inglés partiendo de una secuencia cronológica. Primero, por ejemplo, estudian vocabulario sobre las vacaciones y les enseñan cómo se dicen pues muchas cosas del vocabulario, cómo se dice avión, cómo se dice playa, cómo se dice toalla, qué necesitan para irse de vacaciones, se pone un audio al respecto, se dan hojas de trabajo, y ya después se va produciendo o se va enseñando con base en eso una estructura gramatical. Entonces, ¿cómo debe de ir cronológicamente? Y como primero, por ejemplo, cuando enseñan también, primero te enseñan los verbos regulares y luego te enseñan los verbos irregulares. Esa es una secuencia de adquisición, porque pues lo que se busca es que se adquiera el lenguaje después de aprenderlo. Entonces, que se pueda introducir tal cual, digamos, y que la persona o el aprendiz sea capaz de producirlo de una manera un poquito más natural y espontánea. Pero todo eso, como ustedes bien saben, pues se va a lograr solamente con la práctica, ¿ok? Entonces, chicos, les dejé aquí un link. No sé si lo puedan checar. Son 2 preguntas nada más. A ver si la pudieran contestar. Sí, profe. Muchas gracias. Solamente está el link o el QR. Profe, ¿lo puede mandar por aquí en el chat? Es que estoy en el Sí, celular. profe. Sí, espérame tantito.
Listo, chicos, ya también está en el chat el link. Gracias, profe. De nada. Ya las contesté, profe. Vale, muchas gracias. Sí, profe. Ahorita lo checamos. Listo, profe. Sí, gracias, gracias. ¿Pueden ver la página? Ya terminé, maestra. ¿La está proyectando? Sí, ¿no se No, no ve? la puedo ver. A ver si ahorita agarra. Ya, profe. Ok. Profe, dejo de proyectar. Entonces, la pregunta era, ¿ya no se ve? ¿Por qué? ¿Ya se ve? Ya, profe. Ok. Entonces, solo fueron dos preguntitas muy sencillas y muy rápidas. Que una decía, la adquisición de la primera lengua y la segunda lengua corresponden al mismo proceso. 3 contestaron que sí, 2 contestaron que no. ¿Alguien de los que hayan contestado pueden decirme por qué contestaron no? Porque, ¿O alguien que haya contestado sí? porque pues la primera lengua se aprende en un ambiente pues natural y el lenguaje 2 muchas veces conlleva un proceso. Sí, Un yo, proceso de aprendizaje, entonces exacto, no sería igual. Ajá, Gina.
Igual, bueno, yo puse que no porque es diferente la manera en la que se adquiere, como usted ya lo mencionaba, uno se da de manera natural y el otro se necesita como que de varios procesos. Ok. De los que contestaron que sí. Yo le puse que sí porque, pues, ese es el objetivo, ¿no? Que nosotros como docentes podamos, enseñar la segunda lengua en, en una forma natural para que sea más fácil el proceso de aprendizaje. Ok, muy bien. Bueno, yo puse que sí porque yo había entendido que la adquisición era cuando era como de forma natural y el aprendizaje era el que conllevaba proceso. Ujú. Entonces, por eso. Ok. Sí, sí, sí. Ok, entonces la respuesta a esta pregunta era un poco mañosa porque pues sí corresponde al mismo proceso porque por ejemplo si se da a cierta edad como Alex, se adquiere de la misma manera, ¿ok? Él, supongo, no sé, pero hay niños, por ejemplo, que van a escuelas bilingües desde que son pequeños y les enseñan de la misma manera en las que le enseñan el español. Entonces, por ejemplo, que una escuela sea bilingüe no significa solamente que lleven clases en inglés, sino que lleven materias en inglés. Entonces, si llevan materias en inglés, tienen que usar la lengua y están más inmersos en la lengua. Uh-huh. Esto pasa otra vez a partir de cierta edad, ¿ok? Después de cierta edad, digamos que los 12, 13, ahí se marca el critical point, que es donde dicen que a partir de esa edad ya no, ya la persona no va a poder, digamos, adquirir la lengua como si fuera un nativo o como si fuera un hablante natural. Entonces, en ese momento el proceso sí debe de cambiar un poquito porque, por ejemplo, ustedes que van a tratar con chavos de secundaria, es muy diferente como pueden ellos, cómo lo van a enseñar ustedes que si lo enseñaran, digamos que desde una edad muy temprana. Entonces aquí una cuestión o un elemento que deberíamos de tener en cuenta sería la edad de los alumnos, ¿ok? Normalmente cuando son pequeños, pues es un poquito más fácil de que vayan aprendiendo el idioma porque se les hace más natural y parte de su ambiente. Como los niños, por ejemplo, los de Lumborg, que les comentaba que ellos hablan también alemán, están inmersos en ese tipo de ambiente. Los niños que van, es que pues normalmente son escuelas particulares las que aquí en México dan, digamos, ese tipo de servicios. Entonces, por ejemplo, los que van al americano también tienen cierto número de materias en inglés, entonces para ellos es como muy natural el idioma. Entonces, a ellos se les enseñan de la misma manera en la que el lenguaje 1, a pesar de que en la teoría o en el papel son diferentes debido a todos estos procesos que ya vimos que son diferentes, que hacen diferente la adquisición y el aprendizaje. Y pues sí, a pesar de que, bueno, como saben, pues se trata de enseñar para que al final el alumno adquiera. Y yo personalmente creo que con dedicación, con esfuerzo y con práctica, digamos, sí se puede llegar a adquirir el segundo idioma como si fuera de nativo. O bueno, ajá, sí, las estructuras y todo. Entonces, ¿cómo es la adquisición del segundo lenguaje? Pues en base a procesos, vocabulario, gramática, listening, la base, que sea consciente, inconscientemente, en forma natural, procesos como productos, se adquiere mediante el proceso, es un orden natural, la motivación de forma natural, repeating and talking. Ajá, sí, entonces pues es eso, ¿no? Entonces un segundo lenguaje, ¿cómo se da al final la adquisición tal cual? O sea, ¿cómo ustedes como docentes pueden motivar o pueden hacer que los alumnos o que sus alumnos realmente adquieran ese segundo lenguaje y no solamente que lo aprendan? Porque pues al final saben que ustedes aprendieron a sacar una raíz cuadrada. Supongo que muchos saben ahorita sacar la raíz cuadrada, pero bueno, la raíz cuadrada no, porque eso sí lo usamos. Pero, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ese casi no lo ocupamos. Todos sabemos más o menos cómo funciona el teorema de Pitágoras, pero pues realmente lo aprendimos, pero no lo aplicamos y no lo usamos. Bueno, nosotros. Entonces,
Pues lo mismo funciona con el inglés, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, muchas veces en la instrucción pública? Es que les enseñan a los niños o les empiezan a enseñar y simplemente solamente se quedan en esa parte, en enseñarles, ¿no? Apréndete el verbo, repite el verbo, lleva ed, es irregular, es regular. Entonces ya, o sea, hasta cuando el alumno está en el salón de clases y está haciendo algo, nada más voltea y te dice, ¿es regular? Y pues ya, ¿no? Si dice sí, pues ya nada más le pone de, y te dice, no, no es regular, ¿verdad? Ay, entonces, y empieza solamente como a tratar de adivinar cómo sería, porque pues solamente lo está aprendiendo y no lo está adquiriendo, y no, digamos, no se está quedando en él todo lo del aprendizaje. También por eso se pasa, puede suceder que a la hora de que el alumno tenga algún tipo de examen donde él tenga que producir o algún producto donde él tenga que producir, a veces hay ese problema, ¿no? Y también se da, por ejemplo, en algunas personas que son migrantes, uh, igual, o sea, adquieren el lenguaje tal vez y lo adquieren, por ejemplo, son muy buenos hablando y escuchando, pero en la parte gramatical es cuando tal vez ellos tienen algún tipo de dificultad porque precisamente adquirieron ese primer lenguaje, digamos, como una forma más natural, porque algunos se tuvieron que ir a Estados Unidos, allá lo hablan, allá lo escuchan todo el tiempo, entonces se vuelve parte de su propio léxico y de su propio vocabulario. Sin embargo, no cuentan con las bases gramaticales tal cual que es toda la formación formal, que es cuando nosotros llevamos en la escuela clases de español. No es que no sepamos hablar español, sin embargo nos enseñan todas esas reglas gramaticales, nos enseñan cuándo ocupar ciertos verbos, nos enseñan cómo se conjugan los verbos, las personas y todo eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el inglés. Hay que enseñarlo, digamos, desde las bases para que conforme vayan avanzando pueda ir creciendo todo ese conocimiento y al final se vuelva pues una forma natural de lenguaje, ¿no? Como por ejemplo también pasa en... ¿cómo se llama? En Filipinas, donde el idioma oficial es el inglés. Sin embargo, si ustedes escuchan tal vez el acento de las personas que son de Filipinas, tienen un acento muy particular, porque parecería que no hablan inglés y que solo lo están como hablando, cuando sí lo hablan desde que son niños, ¿no? Pero sin embargo, así es como se habla o pues, como se acostumbra a hablar allá, pues los niños van a repetir al final lo que están escuchando de los papás y así se va repitiendo, ¿no? Entonces, esto es importante para precisamente eso, para ustedes como docentes en formación, cómo o cómo pueden hacer que en sus clases haya precisamente este tipo de aprendizaje, que no nada más se quede en ese aprendizaje del pizarrón o ese aprendizaje de las worksheets o ese aprendizaje de que solamente corran al pizarrón a escribir más rápido el verbo regular, a que se vuelva realmente parte de ellos, ¿no? Y que, por ejemplo, puedan llevar una conversación o que puedan producir algo y que ya no haya tanta duda, ¿no? Pero pues todo eso se va a lograr con la práctica y con los elementos que ustedes propongan desde su práctica docente, porque como igual dijimos, en el aprendizaje, que es al final en el aula, ustedes son los que van a marcar qué se va a enseñar y a partir de qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar y para qué lo están enseñando, ¿no? Entonces, también es importante hacerle ver al estudiante, o es otra técnica u otra opción, decirle por qué está aprendiendo o por qué se le está enseñando, por ejemplo, primero el vocabulario, para que ya después ustedes me puedan contar cómo fueron sus vacaciones, las últimas vacaciones que tomaron, ¿no? Entonces, para eso se les está dando ese vocabulario. Y entonces crear en su aula, digamos, ustedes como docentes, ese contexto natural que ellos no van a encontrar allá afuera, porque estamos en México. Entonces, el único lugar que ellos van a tener para poder expresarse y para poder practicar va a ser su salón de clases. Entonces, ¿cómo ustedes como docentes, van a hacer para que ese aprendizaje se vuelva parte de la persona y se vuelva un proceso de adquisición? Es un poquito complicado y como decíamos, va a también depender mucho de la persona, de su motivación
y también va a depender un poquito del estímulo que ustedes les propongan o que ustedes les den a los alumnos. Si son unos maestros, todos hemos tenido esos maestros de inglés que solo llegan y se sientan y te vuelven a enseñar el verbo to be, ¿no? Y hagan ejercicios con el verbo to be, saquen el workbook o saquen el student book y ya, entonces vamos a leer ese párrafo y nada más ponen la grabadora y lo estás escuche y escuche y escuche y al final pues no obtienes nada, ¿no? Y acaban odiando muchos alumnos el inglés precisamente por eso. O los maestros que son súper intensos, que son así de no, aquí llevaba, no sé, aquí llevaba una preposición en lugar de un artículo, entonces no, está mal, ¿no? O collocations, está mal la collocation, a pesar de que tal vez no ni siquiera lo hayan visto en clase, son como super puristas del idioma y también ahí se puede pasar que haya una apreciación negativa hacia el lenguaje. Entonces, pues la idea sería que nosotros, bueno, ustedes como docentes desde su práctica, pues puedan darle esa parte como positiva al idioma para que en vez de que sea una tortura, pues sea algo agradable de aprender y que el mismo alumno esté interesado en aprenderlo y por lo mismo ellos mismos empiecen a buscar cómo van a ir adquiriendo el lenguaje. También formas de adquirir el lenguaje, pues es de rodearse del lenguaje de cierta manera. Entonces, leer en inglés, estás viendo Facebook, ves un artículo en inglés, te metes y lo lees, ¿no? Así también practicas el inglés. Estás escuchando una canción, ves las letras o simplemente tú repites, ¿no? Hay una aplicación y una página de internet que supongo que ustedes ya la ocupan, que se llama Lyrics something. Lyrics Training. No sé si ya la hayan ocupado ustedes o ya la hayan usado. No, profa. ¿No? Ok. Bueno, Les pongo acá en el chat. Lo pueden ver igual en su navegador o lo pueden bajar como app y eso funciona, por ejemplo, en las clases. Aparecen aparecen las canciones, la canción tal cual, así como de YouTube y ¿cómo se llama? Y las letras y tú vas escogiendo el grado de dificultad y ahí viene también como que el país, digamos, si es Estados Unidos, trae ahí la banderita, o si es Londres, igual, bueno, Inglaterra tiene ahí la banderita, o si es Australia o así, ahí vienen las banderitas, y entonces ya tú escoges la canción, la que sea, le pones el grado de dificultad y ahí va a correr la canción y van a aparecer las letras de las canciones con espacios vacíos. Esto es muy útil para el listening, por ejemplo, yo lo he ocupado y es también divertido porque pues el alumno está escuchando la canción que ya la conoce y solo viene el pedazo y si lo juegan en la compu, ellos tienen que escribir en el teclado la palabra que falta y si lo juegan en la app, ahí tienen que escoger entre un par de palabras cuál es la que se está pronunciando o cuál es la que falta en las letras. Y si no adivinas, se va regresando, digamos, puedes regresar la canción y al final puedes tocarla toda junta, bueno, que suene toda junta y ahí vienen las letras. Entonces, si pueden, entren a esa app o a esa página, les digo, también lo pueden buscar desde su navegador y es está divertida. Entonces, eso también funciona a la hora de que se quiere como que meter o, sí, hacer parte del idioma al alumno, también ayudan ese tipo de actividades, o poner su teléfono en inglés, poner su lap en inglés, pues tratar de construir un poquito, digamos, el idioma dentro de nuestra sociedad, ¿no? Porque pues también se da muchas veces que a veces solamente estás practicando o estás platicando con alguien y estás platicando en inglés y no falta que te vuelten a ver así como raro, ¿no? Entonces también quitarles ese
ese estereotipo y esos complejos a los alumnos, está bien, porque pues así se pueden soltar más y pueden empezar precisamente a practicar el idioma. Y no necesariamente tiene que ser correcto todo lo que digan. Se vale equivocarse, pues al final, en este caso, ellos no son nativos. Entonces, pues la idea es que ustedes desde su práctica puedan crear todo este contexto y todo este entorno positivo y un ambiente de aprendizaje donde precisamente los alumnos puedan ir y puedan platicar y puedan hacer algún tipo de comentario en inglés, ¿no? Y que no van a ser juzgados ni van a ser vistos feos. Entonces, esa es básicamente ¿cómo se llama? La diferencia entre adquirir y aprender. Y pues eso, ¿no? Digamos, la meta, que es que a pesar de que se aprenda o a pesar de que ya pasamos lo del critical point, que vamos a ver la próxima clase con Krashen, y su teoría, se pueda dar esa, que digamos, esa mezcla de saberes o ese conjunto de cosas que se vayan aprendiendo y se puedan ocupar en el día a día, ¿no? Entonces, también por eso es importante el método de enseñanza que ustedes vayan a escoger, y también vamos a hablar un poquito de métodos de enseñanza para que pues ya con base en eso ustedes puedan crear sus situaciones didácticas y puedan promover precisamente el uso correcto del lenguaje. ¿Okay? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran por ahí aportar? Pues no, profe, bueno, yo digo que está como que súper claro. Gracias, Gina. José, ¿ibas a decir algo? Sí, nada, solo iba a decir que está bien, está bien explicado todo, profe. Gracias. Ok. Gracias. Pues, ajá, pues básicamente pues esa es la idea y esa es la idea de esta sesión, que ustedes pues simplemente vieran la diferencia entre aprendizaje y adquisición. Y entonces la próxima clase ya vamos a estar hablando un poquito más de la teoría de Stephen Krashen, que tal vez ahí sí nos llevemos un poquito más de tiempo, porque hay varias hipótesis diferentes que se manejan. Y pues nada, chicos, entonces pues, ¿qué más? Ok, pues sí, chicos, esto sería todo por hoy, digamos. Ya la próxima clase estaremos ya hablando de crashes, y la próxima clase ya también es la última clase del primer módulo, ¿ok? Entonces, ya digamos, después de esa clase van a tener igual unos días para realizar otra actividad y ya, para poder darle sus calificaciones el próximo martes todavía. Entonces, no el que viene, porque el que viene todavía es parte del módulo, pero el otro, el 20, para el martes 20 de octubre, ya poderles dar sus calificaciones del primer módulo, que espero que todos saquen 10. Y y ya. Profe, tengo una pregunta. Sí, José. ¿El segundo examen ya está habilitado en la plataforma? Ya deberían de encontrarlo. El segundo quiz. Es que la otra vez que estaba haciendo el primero, lo estaba buscando, pero no lo encontré. Ok, bueno, déjame de todas formas lo checo y cualquier cosa les aviso. Pero según yo ya lo habilité. Sí. Pero lo checo, ¿no? Si no, pues lo vuelvo a habilitar. Ya para que entren y... Gracias. Sí, de nada. Ya hoy en la tarde igual va a estar digamos, la guía, la primera guía de este tercer bloque. Y pues ya, entonces sería esta actividad, la de la próxima semana, el examen y ya final de este tercer bloque, que vamos a hablar de qué va a ser sobre adquisición y lo que estamos viendo ahorita y lo de Crashens. Y pues ya tendríamos su calificación y ya sería todo el primer módulo, súper rápido, ¿no? Y pues ya, chicos, eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Recuerden que tienen para trabajar en la plataforma, digamos, si no han podido conectarse o eso. La próxima semana hasta el miércoles 14
está habilitada la plataforma a las 11:50. Entonces, todavía tienen, digamos, esta semana y pues 2 días de la otra. Para que si alguien por la razón que sea no ha podido ingresar o no ha podido trabajar ahí, pues tiene todavía este tiempecito para hacerlo, ¿va? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, chicos, pues muchas gracias a ustedes y pues entonces nos estamos viendo la próxima semana. Sí, profe. profe, gracias. Hasta Sí, luego, profe, se cuida. gracias. Hasta luego. Bye. Bien, luego. profe. Gracias, Hasta luego. igualmente. Que estén bien. Hasta luego.